Vamos con temas del mundo. El bloque conservador de la Unión Cristiano-Demócrata y la Unión Social Cristiana proclamaron su victoria en las elecciones generales de Alemania, que logró una histórica participación. Resultados que marcan también una votación inédita para la ultraderecha alemana. Vamos a abordar este y otros temas. Para eso estamos en contacto con la doctora en Ciencias Políticas y Sociales, académica de la Universidad de Concepción, Paulina Astroza. Paulina, un placer. Gracias por acompañarnos. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias. A ver, partamos por Alemania, hay varios temas, pero en Alemania, bueno, se adelanta hacer estas elecciones, los problemas para el canciller Olaf Scholz en su minuto. ¿Cuáles son las claves de lo que fue esta elección en la primera economía europea? Lo primero es que estas son elecciones anticipadas porque la coalición semáforo, como se llamaba aquella que dirigía Olaf Scholz, no funcionó. Tuvo 2 años muy malos, sobre todo desde el punto de vista económico. Además le tocó, obviamente, todo lo que significó los efectos de la guerra de Ucrania. Y finalmente, el poder juntar ideas tan diversas como era la de los liberales, ahí el color amarillo, de los socialdemócratas, el rojo, y además los verdes, el verde, por eso era la coalición semáforo, era ya muy difícil de poder establecerla. Y ocurrió lo que se temía, era que en algún momento alguno de estos partidos no estuviera de acuerdo, fue lo que pasó con los liberales, se salieron de la coalición y como es un sistema parlamentario, obviamente cuando se pierde la mayoría en el Bundestag, hay un voto de confianza que se perdió y por lo tanto a elecciones anticipadas. Y eso fue lo que ocurrió. Creo que obviamente el timing no lo eligieron pensando en todo lo que está pasando hoy día con las medidas de Trump, lo que significa Ucrania, claro, pero evidentemente está todo junto. Sí, y aquí, claro, si uno empieza a contabilizar, los conservadores toman un triunfo, pero también la ultraderecha, y te quiero hacer una pregunta, aquí en hacer gobierno, el sistema parlamentario que tiene Alemania, que puede ser distante y lejano, digamos, al nuestro, pero para entenderlo, ¿por qué los conservadores, uno de los partidos populares, como se llama, no quieren formar gobierno con la ultraderecha y sí con los socialdemócratas, digamos, que son de una orientación distinta? Hay varios matices. Sí, bueno, lo primero que hay que explicarle a la gente es que es un sistema distinto al nuestro, por lo tanto el gobierno nace de la mayoría de los votos o los partidos en la Cámara, que en este caso es el Bundestag. Y es ahí donde hay que ver cuántos escaños obtuvo cada uno de los partidos. Y ahí se forma que el que tenga la mayoría, bueno, va a tener el gobierno. Por un lado, ¿por qué no con AfD o Alternativa para Alemania, que es este partido de derecha radical, populista, nativista en el sentido que para ellos Alemania es para los alemanes puros, los verdaderos alemanes, y por lo tanto son contrarios a la inmigración, son bastante xenófobos, y es porque este partido, la verdad es que sus ideas son muy filo nazi, o sea, están al filo, porque si fueran nazis derechamente habrían sido ilegalizados, porque en Alemania ya ha ocurrido con otros partidos, pero tienen estas ideas muy extremas de derecha. Y obviamente hay un tabú, sobre todo histórico, en Alemania, por lo que significó el Holocausto, por lo que significó Hitler, por lo que significó el periodo entre guerras. Entonces eso aún está ahí presente, claro, en el caso de los alemanes. Entonces todos los partidos han dicho que no a negociar una coalición con Alternativa para Alemania. Claro, alemanes puros, o sea, si uno hace un poco de historia, lo que es la Alemania pre-Segunda Guerra Mundial, claro, hace una conexión bastante directa y por eso evidentemente estos partidos populares ven con mucho escepticismo lo que puede ser una afrenta o una popularidad aún mayor de este partido Alternativa para Alemania, ¿no? Claro, porque la verdad es que no solamente en Europa, sino que también en otros países del mundo, incluyendo América Latina, hay una ola bastante fuerte. Han habido varias olas de populismo, pero sí, claro, la última, si nos vamos a lo contemporáneo, desde el 90 en adelante, en Europa ha comenzado un populismo que por un lado está el populismo de derecha y está el populismo de izquierda. Y ambos han tenido de alguna manera un auge en desmedro de los partidos tradicionales de posguerra. Es decir,
la centro derecha o la derecha tradicional y la centro izquierda o el Partido Socialdemócrata. Han sido ellos los que crearon esta Europa de posguerra, quienes en un momento tuvieron el 80% de los escaños del Parlamento Europeo. Estos partidos que crearon este estado de bienestar, esta Europa que sale de las dos guerras mundiales y que eran los partidos que formaron en definitiva estos estados, bueno, cada día han ido perdiendo votos, ya sea por la izquierda en algunas partes de Europa, sobre todo el sur, o por la derecha como ha ocurrido en otros lugares. Y hoy día uno de los países a los que entra de manera fuerte ahora es justamente Alemania, que no es cualquier estado, y en el cual tú me dices por qué la CDU, la democracia cristiana, sí, que tiene además su vinculación o están hermanados con los socialcristianos de Baviera, bueno, porque ellos prefieren hacer una coalición con los socialdemócratas que con Alternativa para Alemania. Eso ha pasado en distintas partes. Austria, recién, y eso no es noticia, lamentablemente es noticia decir que la ultraderecha va ganando, pero no se dice que Austria hace unos días atrás hizo lo mismo. Los partidos finalmente formaron una coalición de gobierno dejando fuera a la ultraderecha. Lo acaba de hacer Austria. Y eso ha pasado en algunos estados donde lo han incluido dentro de la coalición, ya la elección siguiente han perdido. En otras han hecho esto que se llama cordón sanitario, donde se le hace como que no van a negociar con ellos, que no los van a hacer parte de integrarlos en un gobierno, como lo que ha ocurrido ahora en Alemania. Lo que sí hay que decir que no es primera vez que habría un gobierno de gran coalición, que así se llama, GroKo, le llaman en Alemania, donde está la CDU junto con el SPD, es decir, la centro derecha con la centro izquierda. Angela Merkel gobernó también en gran coalición. Claro. Esta sería técnicamente la cuarta gran coalición, con la diferencia que sería una pequeña gran coalición, porque estos dos partidos ya no tienen tantos votos como antes. Ahora, ¿y cuál sería la diferencia con el gobierno anterior, liderado por Olaf Scholz, digamos, y que termina con una moción de confianza y luego anticipar las elecciones? ¿Qué podría marcar la diferencia ahí? Hay varias. La primera es que los tripartitos generalmente no funcionan. Son estas coaliciones bipartidas de dos grandes partidos, que en este caso yo te decía que es el SPD con la CDU más la CSU. En segundo lugar, que aquí quien ganó, a diferencia de la elección anterior, son la derecha tradicional, en la CDU. En cambio, en la elección anterior, quien había ganado había sido el SPD, claro. Digamos los socialdemócratas. En la oposición estaba la CDU, en el gobierno que todavía está gobernando, digamos, hasta que se forme esta nueva coalición y asuma, en definitiva, Friedrich Merz, que todavía no ha ocurrido. Pero esa es la otra diferencia. La otra diferencia está en que los verdes, en principio, no estarían dentro de la coalición, estarían en la oposición. Los liberales desaparecen del mapa. Los liberales que estaban siendo parte del gobierno, que finalmente hacen colapsar la coalición semáforo, como se llamaba a esta coalición, bueno, hoy día no logran el umbral del 5%, por lo tanto, no tienen parlamentarios en el Bundestag. Y además se van a encontrar con que Alternativa para Alemania ha doblado su representación. Hoy día sacó un 21% de los votos y sobre todo ha ganado en los 5 estados federados que eran la antigua República Democrática Alemana. Ahí es donde tiene su fortaleza AfD, lo que es de alguna manera una paradoja, porque ellos son muy anti-inmigración y resulta que donde menos inmigración hay es en esta parte de Alemania. Donde más inmigración hay es en la parte más occidental y sin embargo ahí estos partidos no tienen la misma fuerza que en el lado este. Y también hay que agregar otro dato, que en esta legislatura, en la anterior estaba fuera la izquierda, Die Linke, que ya nos vamos más a la izquierda de los partidos, y que en esta oportunidad logró casi un 9%, donde ganó muchos votos, sobre todo en los jóvenes menores de 25 años, y gana en Berlín. En Berlín la izquierda gana con un 21%,
con una campaña de 2 meses que ha sido bastante celebrada, que fue muy buena, y hoy día ayer estaban felices de poder entrar, a diferencia de Alternativa para Alemania, que si bien saca un triunfo notable, esperaban mucho más y las caras no estaban tan contentas como ellos esperaban. Sí, ahora, varios temas que va a tener que ver cómo se va rebarajando Alemania en términos políticos, no solamente temas de Alemania, sino temas del continente, temas que son mundiales finalmente. Y te quiero hacer el link un poco con lo que está sucediendo con Ucrania. Claro, Alemania, como potencia europea, ha sido bien relevante en estos años desde que comienza la invasión a Ucrania, ya 3 años. ¿Cómo podría también cambiar o no, ahí pongo la pregunta, la posición alemana con respecto a la situación actual de Ucrania y agregando un elemento que se ha ido adicionando en las últimas semanas, que son las negociaciones, las conversaciones bien a firme que está sosteniendo Estados Unidos con Rusia, desplazando, digamos, al gobierno de Volodymyr Zelensky? Mira, lo primero es que tenemos que saber que Friedrich Merz, que va a ser probablemente el próximo canciller en Alemania, sí, era un rival absoluto de Angela Merkel. De hecho, Angela Merkel lo sacó hace años atrás de la carrera política y siempre tuvieron opiniones distintas respecto a lo que debía ser la CDU. Hoy día la CDU y sobre todo la visión de Merz es mucho más de derecha que lo moderado y centrista que era Angela Merkel. Así que ahí va a haber ya algo distinto. En segundo lugar, en las primeras declaraciones y en el debate que hubo, ya Merz planteó que Europa, y este es un tabú que acaba de romper el futuro canciller de Alemania, es que Europa ya tiene que buscar su autonomía estratégica en lo militar. Claro. Que ya no se puede depender 100% de los Estados Unidos, que Alemania tiene que invertir más también en lo militar, cosa que desde la Segunda Guerra Mundial y por razones históricas, Alemania por un lado no tiene el arma nuclear por razones evidentes y al mismo tiempo tenía muy controlado lo que era el gasto militar y además con esa culpa que tienen los alemanes, sí, y siempre tratando de ser una potencia civil más que militar, y eso hoy día Merz ha dicho que tiene que cambiar por lo que significa el desafío de Trump. Y por el carácter disuasivo, digamos, que puede tener un ejército más potente con el riesgo que representa Rusia, ¿no? Exacto, porque ya dice, no podemos confiar en Estados Unidos, claro, no podemos confiar en la OTAN. La OTAN tiene un artículo en su tratado constitutivo, que es el artículo 5, donde está la seguridad colectiva, que es como los 3 mosqueteros, o sea, todos para uno y uno para todos. Si atacan a uno, a un miembro de la OTAN, es como que lo atacaran a todos y todos pueden defenderse. Pero ya no confían en que Donald Trump vaya a hacer uso de ese artículo 5 si Rusia llegara a atacar a alguno de los estados de la OTAN, porque incluso en un momento Donald Trump de manera bastante torpe dijo que si Rusia atacaba a algún país, si alguno atacaba a algún país de la OTAN que no estuviera al día en el pago de las contribuciones, que es invertir el 2% del Producto Interno Bruto en defensa, Estados Unidos no iba a concurrir a ayudarlos en ese ataque armado, es decir, no aplicar el artículo 5. Hoy día Trump le está exigiendo el 5% del Producto Interno Bruto a los Estados miembros de la OTAN para que inviertan. Y acaba de haber una conferencia de prensa en la Casa Blanca donde Emmanuel Macron incluso contradijo ante las cámaras, sí, y frente a Donald Trump, le dijo que no era efectivo, que Estados Unidos era el que más había aportado a Ucrania, porque está pidiendo que le reembolsen, claro, sino que era Europa con un 60% que se le ha dado a Ucrania y por lo tanto lo corrigió delante de todo, lo que está hoy día siendo, antes de entrar a la entrevista lo estaba viendo en los medios. Sí, y déjame hacer un punto también ahí. ¿Cómo ves tú lo que es la estrategia de Donald Trump frente a esta situación de Ucrania? De hecho, ya la semana pasada tildaba a Volodymyr Zelensky de dictador. Hoy día se le preguntaba, bueno, pero ¿por qué habla de dictador con un Zelensky y no con un Putin? Bueno, es un concepto que no uso que no lo uso a la ligera, digamos, decía. O sea, poniendo bien claro el punto y el camino que va a llevar
alguien que está muy lejos de Ucrania, muy lejos de Rusia, pero que evidentemente tiene una voz muy potente, ¿no? La verdad es que la política exterior, la cual ha sido ya determinada por Donald Trump en este primer mes que lleva de gobierno, es brutal. Hay un cambio, pero un giro total, incluso contra las promesas del mismo en campaña, porque él prometió hacer a Estados Unidos grande de nuevo, Sí. él prometió Estados Unidos para los americanos y que no se iba a meter en asuntos externos, sino solamente iba a concentrarse en lo que es Estados Unidos, sobre todo la parte económica, y sin embargo, casi todas las medidas que ha adoptado, todas las órdenes ejecutivas, casi un porcentaje altísimo, tiene que ver con el exterior, pero además tiene mucho que ver con este giro que ha hecho respecto a Ucrania en relación a Biden, y en el cual no solamente lo vemos negociando directamente con Rusia, sino que además uno se pregunta a título de qué está negociando. A título de mediador, a título de buen oficio, mandatado por quién, por qué solamente con Rusia y no quiere incluir a Zelensky, que en Claro. definitiva es el Estado agredido, y Donald Trump, además, todo lo que ha planteado respecto a lo que debiera ser un acuerdo de paz, es todo lo que quiere Putin. Entonces, han salido incluso personas que trabajaron con él, del ala más dura y conservadora de los republicanos, diciendo que es una pésima estrategia de negociación, y esto lo ha dicho John Bolton, que fue su asesor en seguridad nacional, lo dijo Mike Pence, que fue su vicepresidente, lo dijo Nikki Haley, que fue su embajadora ante las Naciones Unidas, diciendo que está haciendo Trump en esta negociación y que finalmente hoy día, hace unas pocas horas, en Naciones Unidas se votó una resolución en la cual finalmente es una resolución de los europeos donde plantearon que había que condenar lo que estaba haciendo Rusia, sobre todo porque se cumplen estos 3 años desde la invasión, y resulta que Estados Unidos votó en contra. Votó en contra como Rusia, votó en contra como otros Claro. países como el mismo caso de Bielorrusia o China. Es increíble ver a Estados Unidos votando hoy día en contra, y países como Chile, a quien me alegro que siga esa línea. Chile votó a favor de esta condena y pidiendo que haya un arreglo, que realmente haya paz, que realmente haya una solución justa y que aquí se condene al que es el agresor, que es Rusia, y no es Ucrania, como lo dijo Trump. Sí, justamente. Paulina Astroza, como siempre un placer. Muchas gracias por acompañarnos, Paulina. Que estés muy bien. Gracias a ti, que estés muy bien también. Un abrazo, chao. Chao.